estratégica en la OTAN. Nosotros continuamos, gracias Javier Luengo, y nos centramos ya en nuestro momentum de tertulia y recibimos a nuestros siguientes invitados. Nos acompaña David Ardura, director de inversiones en Fanases Value. David, muy buenos días. Hola Eva, buenos días. Bienvenido, y también nos acompaña David Azcona, economista jefe de Beca Finance. David, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, encantado de estar con vosotros. Estamos en una jornada, es verdad que tenemos múltiples referencias todavía a la espera de conocer uno de los datos claves de la semana. La inflación en Estados Unidos se publica este miércoles, además tras la resaca de esa multitud de datos de empleo en Estados Unidos, y mientras las distintas voces de la Reserva Federal prometen nuevas subidas, aunque ven más cerca ese final de ciclo de subidas. ¿Cuál es la perspectiva que os ofrecen estos datos? ¿Qué esperáis una vez que se publique ese dato de inflación de IPC y la subyacente en Estados Unidos? David, desde Fanases Value. Bueno, la verdad es que, como bien dices, parece que estamos cerca del final de las subidas, pero siempre parece que hay una más, y esto es por esa inflación subyacente tan persistente que se resiste a bajar, y los bancos centrales en su dilema que podían tener hace un año o hace algo más de un año entre crecimiento e inflación, pues han tomado la decisión muy clara de que su principal prioridad es la inflación, ¿no? Y vamos a seguir viendo, en nuestra opinión, vamos a seguir viendo subidas de tipos. Desde luego no vamos a ver una bajada en el futuro más inmediato, y posiblemente veamos una pausa pues en Estados Unidos en el último trimestre del año, y a lo mejor en Europa en el primero del que viene. Pero con la inflación subyacente por encima del 5%, los bancos centrales van a seguir dando ese discurso restrictivo y de subidas de tipos, porque todavía estamos muy alejados de ese 2% que es el objetivo de inflación para el Banco Central, y que lo ha marcado como prioridad, con independencia de que eso nos pueda llevar a una recesión, una eventual recesión o una eventual contracción económica. Creo que los bancos centrales, en términos de error de política monetaria, prefieren hacerlo por exceso que por defecto, ¿no? Así que podemos esperar un poco más de lo mismo, en nuestra opinión. David, bueno, es que es de repetidos, menos mal. ¿Desde Beca Finance? Con lo que dice mi colega, lo que sí es cierto es que habrá que ver cómo se lo toma el mercado, ¿no? Estamos viendo muchísima volatilidad en las expectativas de los inversores, y mañana, con un dato próximo al 3,2% de inflación en Estados Unidos, más de un optimista podría sumarse al carro e intentar comprar renta variable, ¿no? Ayer ya vimos cómo los mercados recuperaban desde mínimos después de ver un dato de precios de coches usados en Estados Unidos que caían año contra año alrededor del 10%. Si a esto le sumamos el hecho de que la semana pasada vimos cómo algunos indicadores adelantados en los PMI, sobre todo en Estados Unidos, nos decían que los precios están progresivamente viniéndose abajo. Incluso hemos visto unos datos de producción industrial tanto en China como en Europa que nos hacen ser optimistas, e históricamente han dicho que a 6 meses vista estos se trasladan bajando los precios de la inflación subyacente. Pues si mañana tenemos un buen dato, lo lógico sería que el mercado fuera optimista respecto a que la agresividad reciente que venimos heredando desde la última comparecencia de Powell, reiterada en Sintra, pues que poco a poco se fuera calmando. Pero volvemos a lo que antes mi colega decía, no esperamos recortes de tipos de interés a no ser que exista algún accidente por el camino. Mirando para completar la radiografía, nos estábamos centrando en Estados Unidos. La inflación la conocemos mañana. Hoy hemos conocido ese repunte en la inflación en Alemania tras 3 meses de movimiento a la baja, y en un momento en el que además los análisis, lo hemos visto en ese índice ZEW, vemos cómo cae la confianza de los inversores, mirando precisamente a ese escenario donde están esperando ese empeoramiento, ese deterioro de la economía que ya se encuentra en recesión técnica. Mirando a la locomotora europea, mirando a su pulso, a sus datos y lo que puede decir el Banco Central Europeo, ¿cuál es el escenario que manejáis para la eurozona, para Alemania, por invertir el orden? David, desde Beca Finance.
Pues el dato que hemos conocido de inflación ha reiterado el que conocíamos semanas atrás, niveles del 6,4. Sí que distan de la evolución que otros países han tenido, como España, a niveles del 3,2, porque en el caso alemán existió una ayuda en el 2022 que no se ha prorrogado en el 2023 en el caso del transporte. Nosotros para Alemania, para la inflación en dicho país, estamos viendo cómo podríamos estar hablando a final del año de inflaciones del 5,8 al 6%, y sí es cierto que el crecimiento alemán podría estar rozando el palo cerca del 0%, 0,2%. Estas semanas no solo hemos visto confianza del inversor, también hemos visto confianza de los empresarios, aquella gente que tiene un balance delante de sí mismo, y estas personas nos han dicho que la ralentización dentro de sus exportaciones y el precio de las materias primas están lastrando su actividad, con lo cual, en resumen, inflaciones desde este nivel a la baja, pero no convergiendo al donde están el resto de países, y en cuanto a actividad podríamos estar rozando el poste a final del año con crecimientos muy, muy, muy bajos. David, desde Finance is Value. Pues muy de acuerdo con lo que dice David. Al final, la parte del efecto base de la subvención al transporte del año pasado, pues yo creo que junio, julio y agosto se va a notar en la inflación. Al final puede ser como 7 décimas, una cosa así, solo el efecto base de comparar año contra año. Y quizás lo más llamativo es lo que ya habéis comentado, los datos de los indicadores adelantados. Hoy hemos conocido el CIU, pero podemos hablar del IFO, podemos hablar de la confianza del consumidor. Todo nos lleva a un escenario de deterioro económico para los próximos meses. Y al final eso es lo que va a acabar drenando la inflación. Hay veces que es necesario este decrecimiento económico o incluso esta recesión que, como bien dice David, va a estar ahí rozando el palo, totalmente de acuerdo. Vamos a estar en el 0,002 como mucho. Y bueno, y esto pues al final es necesario también para poder ir rebajando esa inflación. Volvemos a lo que hablábamos antes. Yo creo que el objetivo número uno es rebajar la inflación y si es a costa de crecimiento económico, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero quizás lo más sano para todos es llevar esa inflación a niveles normalizados, que en el caso de Alemania, por su particular estructura económica, pues tardará algo más que en otras regiones. Uh-huh. Mirando al escenario y mirando antes de entrar de lleno a buscar oportunidades de inversión, quería introducir la variable China. Es verdad que esta semana hemos visto esa inflación mayorista en niveles que no se veían desde hace 7 años. También ese dato de IPC hoy con ayudas que han puesto en marcha. Se están esperando de forma continuada que Pekín saque medidas para estimular sobre todo esa demanda interna, para penalizar el ahorro. No sé cómo veis a la variable China con los datos que se están viendo, con esa reapertura que no está dando de sí lo que se esperaba. David, ¿quieres continuar? Vamos a ver. Con China quizás nos hemos puesto todos muy optimistas en la reapertura, pero también decíamos que en un entorno de demanda global decreciente, un país como China pues también tiene sus dificultades, como es lógico. Puedes tener una explosión a nivel interno, pero luego también dependes de los demás. Y si los demás la demanda va hacia abajo, pues China evidentemente necesita algo más que solo una reapertura. Tiene a su favor los datos de inflación, que no hay inflación. Entonces, les puede permitir, siempre cogiendo los datos chinos un poquito con pinzas, porque ya sabemos cómo es este país, pero los datos oficiales son que no hay inflación, con lo cual te permite añadir más estímulos a la economía, y lo que hemos conocido esta noche es uno más, para un sector además que ha tenido mucho que ver con el crecimiento y con el decrecimiento y los problemas que ha tenido la economía de China, como es el sector inmobiliario. Entonces, a partir de ahí, que tengas esa reactivación de los estímulos, que siempre decimos que la economía china es una especie de palanca en la cual puedes moderar un poco el crecimiento en función de las acciones que tome el gobierno. Bueno, pues creo que es buena noticia para el mundo en general. Para el mundo en general, sobre todo, por ejemplo, antes hablábamos de Alemania, pero te hablo de memoria, pero creo que como alrededor del 10% de las exportaciones alemanas van hacia China. Entonces, todo esto creo que reactiva un poco ese circuito de la economía global
y eso es incluso más importante de lo que parece. En un entorno en el que además pues, la demanda va hacia abajo, en el que los países desarrollados tenemos muchas presiones desde el lado monetario, en el que se está empezando a dejar sentir en la parte de servicios ese incremento de los tipos de interés, esa menor renta disponible, pues el hecho de que la economía china empiece a funcionar debería ser una muy buena noticia para todos, pero quizás todavía es pronto para verlo. Es lo que esperamos para los próximos meses. David, desde Beca Finance. Pues un poco por añadir las pinceladas que bien trae David, decir que el dato de precios de producción industrial con niveles del menos 5,4, adicionalmente del efecto de energía, nos tiene que dejar el interrogante de si existe un exceso de oferta, ¿no? También decir que los niveles actuales de inflación, tanto por la parte industrial como por la parte no industrial, si los comparamos de manera histórica, nos tenemos que retrotraer hasta niveles del 2015 y ahí en el 2015 vimos una de las mayores campañas de medidas para estimular la economía por parte de China. Y actualmente y desde la noche de ayer, muchas de las casas están diciendo que sí o sí está por venir una reactivación o una toma de medidas adicionales a las que hemos visto en el sector inmobiliario. Desde la casa queremos cogerlo con pinzas. Desde el principio hemos dicho que China está encaminando la recuperación de manera más doméstica que externa y pensamos que van a ser más reactivos que proactivos. De hecho, la medida que han adoptado de extender la ayuda en financiación del sector promotor no es una medida que pensemos que sea diferencial y que vaya a acelerar esto en el corto plazo. Yo creo que es una medida más para evitar que exista mayor sangre dentro del mercado. Y la buena noticia que ya apuntaba David es que China está exportando deflación. ¿Y qué más quiere el mundo actual que tener una fuente de menores precios, ¿no? De hecho, Estados Unidos, dentro de la caída de precios que puede experimentar en los próximos meses, parte importante podría ser esas menores importaciones o esas importaciones más baratas en un mundo que, no nos olvidemos, actualmente o en la segunda parte del año puede estar con salarios por encima de las inflaciones, con ingresos reales positivos, ¿no? Con lo cual necesitamos fuentes como la China dándonos deflación. Ya, para terminar, hemos dibujado los principales polos del globo. Quería terminar con una apuesta vuestra, unas oportunidades de inversión en estos momentos donde dibujáis, donde apuntáis, para terminar ya, David, de Finance is Value. Bueno, perdón, David, adelante, por favor. A ver, pues mira. Sí, adelante. Perdona, Eva. Sí, perdona. Sí, sigo. Desde la casa estamos viendo distintos indicadores que puedan estar atractivos y la volatilidad para nosotros a estos niveles es bastante atractiva, con lo cual comprar volatilidad es comprar algún susto de mercado y comprar algún susto de mercado es estar apostando por deuda pública con altas duraciones y estar apostando por algunos activos que están por los suelos, véase el yen, el oro que ha retrocedido desde niveles máximos del año y buscar calidad, ¿no? En renta variable buscar aquellas apuestas de calidad sí o sí dentro de los distintos mercados más que hacer apuestas geográficas. Y ahora sí, David, desde Finance is Value. Pues un planteamiento bastante similar al de David. Al final, nosotros en la parte de renta fija, históricamente, cuando te acercas al final de subida de tipos y en un entorno macroeconómico desacelerando, siempre la deuda soberana suele ser un activo ganador. Históricamente lo ha sido. Y con una cierta duración también por ese efecto multiplicador que nos da la duración. Y como decíamos antes, estamos acercándonos al final, no sabemos si será en septiembre, si será en noviembre, da igual porque el mercado ya lo está poniendo en precio y ahí es un momento en el que pensamos que la deuda pública tiene que estar en las carteras y con cierta duración también. En la parte más, digamos, más de renta fija corporativa, pues nos iríamos a la parte más corta de la curva porque la curva está muy plana, no nos hace falta irnos muy lejos para obtener rentabilidades en un corporativo triple B por encima del 4%, podemos obtenerlas alrededor de los 2 años. Y eso nos parece que es una oportunidad para ese inversor más conservador
que lo que quiere es aprovechar esa subida de tipos y beneficiarse de esa subida de tipos tan brutal que hemos tenido en el último año. Y en la parte de renta variable, pues algo parecido también a lo que ha comentado David. La renta variable, la subida de renta variable ha sido muy asimétrica, ha sido muy concentrada en ciertos sectores y hay una parte del mercado que nos hemos olvidado de ella. Y además son compañías que han ido teniendo buenos resultados, que han seguido ganando dinero, que han seguido ajustando sus valoraciones a la baja, sus múltiplos, y que en un entorno en el que puede cambiar algo con ese decrecimiento económico, pues puede ser una buena oportunidad para hacer esa rotación hacia el sector de energía, consumo discrecional, algunas de las partes más industriales de la economía también puede ser una oportunidad. En general, un mercado para buscar oportunidades y que no va a ser posiblemente tan lineal como el que hemos tenido en estos primeros meses. Pues ahí quedan puestas esas oportunidades. David Ardura, director de inversiones en Fanasies Value, y David Azcona, economista jefe de Beca Finance. Gracias a los dos, feliz jornada, feliz negocio. Muchas gracias a todos.